Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos hoy con esta serie La misión del maestro. Ya llevamos varios vídeos, varias semanas analizando el primer capítulo de Juan y hoy corresponde pues trabajar en el versículo siguiente del que quedamos en el último vídeo, que sería el versículo 29. Es decir, vamos a trabajar hoy Juan 1 del 29 hasta el 34. ¿A quién iré en necesidad? Muy bien, vamos a trabajar hoy el tema que corresponde a este título: el Cordero de Dios que quita el pecado. Hemos visto en otros vídeos anteriores, hemos estado estudiando en este pasaje que se habla básicamente de Juan el Bautista. Esta vez no es la excepción. No hemos terminado todavía con la historia de Juan el Bautista y queremos relacionarlo con otros pasajes paralelos, como lo hicimos también con el pasaje de la semana anterior, que tenía que ver con quién era Juan. Juan no era Elías, Juan no era el Mesías, Juan no era un profeta. Y por acá también pues queremos hacerle algunas preguntas al texto para entenderlo un poquito más. Pero antes vamos a leer el texto del día de hoy. Está en Juan, como les dije, versículos 29 al 34 del capítulo 1. El siguiente día Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo: Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, entonces vemos acá que Juan continúa explicando cuál es su misión, cuál es el mensaje que él quiere transmitir, y básicamente, como acabamos de leer, está hablando acerca de Jesús. Es decir, continuamos con la temática y con el mensaje que hemos estado trabajando en vídeos anteriores, y podemos definir que el tema principal o idea exegética de este pasaje es el siguiente: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Recordemos que Juan venía diciendo que él bautizaba con agua, pero que vendría otro mayor que él, que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, como estaba en otros pasajes paralelos de otros evangelios. Las preguntas que podemos hacernos al respecto de este pasaje y que nos surgen son las siguientes: ¿cuándo vio Juan que Jesús venía hacia él? Dice que al siguiente día. Es decir, el pasaje anterior estaba hablando Juan con los fariseos, con los maestros de la ley, y les está explicando quién era él y quién no era él. Al siguiente día, entonces nos comenta el pasaje, Juan vio que Jesús venía hacia él. Vean que pasa solamente unas horas hasta que Juan logra ver que Jesús ya venía hacia él. ¿Qué dijo Juan al ver a Jesús? Juan inmediatamente dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente lo identificó y supo quién era Jesús. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver por qué. ¿Qué había dicho Juan anteriormente acerca de Cristo? Bueno, Juan dijo: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya habíamos también estudiado en pasajes anteriores que Jesús es desde el principio. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesús era con Dios, Jesús estaba con Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y han estado siempre, han existido desde siempre. Entonces Juan lo que nos dice aquí es que venía uno que era antes de él y que también era mayor que él. Juan conocía a Jesús. En este pasaje Juan nos dice que no. Sin embargo, analicemos algo al respecto.
Juan era pariente de Jesús. Recuerden que los padres de Juan eran parientes de María. Uno de ellos era pariente de María. Y ellos se conocieron desde hace bastante tiempo ya. Obviamente, pues eran parientes. Y cuando María es visitada por el ángel Gabriel, va a visitar a la madre de Juan, habíamos visto también, y ellas conversan y se dan cuenta pues de que hay presencia del Espíritu Santo en María, en el vientre de María, que era Jesucristo, y esta presencia del Espíritu Santo también se la transmite a Juan el Bautista. Es decir, Juan es lleno del Espíritu desde el vientre de la madre, de su madre, y él desde pequeño sabe cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué? Porque su padre recibe el mensaje y él sabe muy claramente cuál es el propósito de Juan. Entonces es probable que apenas nace y crece Juan, sus padres le indican cuál es su propósito y qué fue lo que dijo el ángel acerca de él que haría. Entonces Juan dice acá que no conoce a Jesús, pero es probable que se refiera a Jesús como el Mesías, con todo su poder y su gloria. También es probable que Juan se esté refiriendo acá a que desde hace mucho no ve a Jesús, porque tal vez eran niños o jóvenes. Y recuerden que Juan se fue al desierto, que comía miel silvestre y saltamontes, y estuvo apartado mucho tiempo en el desierto. Y Jesús estaba pues en otra región, también creciendo con sus padres, y posiblemente no se vieron durante mucho tiempo. Al verse luego, quizás Juan no lo reconoció como su pariente, o quizás no lo reconoce como el Mesías, pero aquí hay una señal evidente de que él es, y Juan está completamente seguro. ¿Para qué venía bautizando Juan con agua? Bueno, para que Jesús fuera manifestado a Israel, dice el pasaje. Y también otros pasajes nos indican que Juan viene bautizando con agua, y esto simboliza un arrepentimiento de las personas. Es decir, Juan prepara el camino y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos pues ha llegado, arrepiéntanse porque el Mesías está cercano, arrepiéntanse porque Él ya está en la tierra, vive entre nosotros, aunque ustedes no lo conocen. Ya Dios había tenido un trato con Juan y le había dicho, bueno, la misión suya, el mensaje suyo es preparar el camino al Señor. Y además Dios le había dicho a Juan que Él le daría una señal para que reconociera al Mesías. Por eso les dije que tal vez no lo reconocía como el Mesías, pero posiblemente sí como su pariente. ¿Cuál fue la señal que Dios le dijo a Juan que vería para poder reconocer entonces que Jesús era el Mesías y que Jesús era quien bautizaría con el Espíritu Santo? Bueno, el pasaje nos dice que el Espíritu descendería sobre esa persona como una paloma o en forma de paloma y permanecería sobre él. Hay algo muy importante aquí. Dice que descendería como si fuera una paloma, desde una manera suave, sutil, desde el cielo posiblemente, desde arriba, y permanecería sobre él. Es decir, el Espíritu Santo no se va a ir de Jesús, va a permanecer con Jesús, va a permanecer en Jesús. Y aquí hay un detalle: en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre las personas, eran llenos de su poder, pero luego se apartaba de ellos. En algunos momentos determinados descendía sobre ellos, pero no estaba en ellos. El Espíritu Santo viene a morar en las personas en el momento en que Jesús es crucificado en la cruz, perdona nuestros pecados, resucita, asciende al cielo, y entonces en Pentecostés se derrama sobre los discípulos el Espíritu Santo, y de ahí en adelante para todas las personas que quieran aceptarlo y recibirlo como Señor. En el Antiguo Testamento no era así. El Espíritu Santo venía sobre las personas en algunos momentos determinados cuando Dios así lo disponía. Esto es muy importante para entender los evangelios, para entender la Biblia y para entender si nosotros podríamos también ser llenos del Espíritu Santo. ¿De qué más fue testigo Juan? Bueno, fue testigo de haber visto a Cristo, el Hijo de Dios. Él, como venía diciendo, reconoce a Cristo como el Hijo de Dios, el Hijo único de Dios, un Hijo que es un Hijo especial, como habíamos dicho, fuera de serie, porque es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, 100%
Dios, 100% hombre en una misma persona. Eso diferencia a Cristo de los demás. Además, que Cristo tenía una misión particular. Cristo nunca pecó. Cristo siempre fue santo y Cristo obedeció a Dios hasta el final, hasta su muerte de cruz. Algunas palabras claves o frases que podríamos decir de difícil comprensión para algunas personas serían las siguientes. La primera frase es Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se necesitaba derramamiento de la sangre de un cordero a través de un sacrificio para poder recibir perdón de pecados. Se sacrificaba un animal en la mañana y uno en la tarde. Y solamente podía hacerlo el sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces, lo que quiere decir la frase Cordero de Dios es que Jesús viene a sustituir a ese cordero, ese animal que se sacrificaba, que se debía derramar sangre, y Jesús toma el lugar de ese cordero, siendo el único ser humano, el único hombre capaz de ser perfecto, de ser santo, de no pecar y poder, con su sangre perfecta, derramarla en la cruz para salvación de todos nosotros. Y pues ya no más habría que derramar sangre y sacrificar nada para poder entrar y tener acceso al lugar santísimo, directamente relacionándonos con el Padre en oración, en intimidad. Ya no hay intermediarios, sino solamente Cristo. Cristo además con su sangre nos perdona nuestros pecados, lo que no pudo hacer ningún animal ni ninguna persona anterior a él. Cristo es un ser único, un ser especial. Es el Hijo de Dios y no hay ningún ser humano sobre la tierra que tenga la autoridad, el poder y el valor que tiene Cristo Jesús. Y por eso Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, sobre María, sobre Juan el Bautista, que de Juan el Bautista se dice que es el hombre más importante sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre David y sobre todos los profetas y todos los padres de la iglesia. Ni siquiera Pablo o Pedro o ningún discípulo, nadie tiene el nombre que es sobre todo nombre, solamente Jesucristo. Nombre sobre el cual podemos ser salvos. Sobre ningún otro nombre podemos ser salvos, solo sobre el nombre de Cristo. Entonces el Cordero de Dios es Cristo, que va a ser entregado en la cruz, va a ser sacrificado y va a entregar su vida por nosotros. Eso es lo que significa esta frase. La segunda frase, como paloma. Esta frase, algunos la han interpretado como si el Espíritu Santo fuera una paloma, un animal, y no es así. La palabra como expresa una comparación. En literatura se le llama esto un símil y sirve para ejemplificar, una idea. Por ejemplo, tus cabellos son como la nieve. No significa que tenga cabellos de nieve, que sean fríos, no. Significa que son blancos. Se refiere a los cabellos posiblemente de una anciana o un anciano. O amaneciste tan radiante como el sol. Tampoco significa que la persona sea el sol, sino que es brillante, que es alegre, que tal vez los ojos le brillan y que está muy contenta ese día. Entonces, su rostro posiblemente está muy contento, muy alegre y se asemeja a los rayos del sol, a la luz, a la claridad y brillantez del sol. También, de la misma manera, así como como es un símil que representa o simboliza algo similar, como paloma nos puede representar o puede referirse al Espíritu Santo como algo que se puede haber percibido de una manera suave, sutil, cuando reposaba sobre Cristo, tal como lo haría una paloma al posarse sobre cualquier persona. En este caso, sobre Jesús, sobre Cristo. Y en último lugar tenemos la frase bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Bueno, que Juan bautizaba con agua y anunciaba la venida de Cristo con este bautismo, como lo vimos antes. Pero Jesús vino con poder a bautizar con su Espíritu Santo y con fuego, dice también en Mateo y Lucas. A todos aquellos que le reciben como Hijo de Dios, les da este poder del Espíritu Santo y les da esta llenura, como podemos ver en el libro de Hechos, en Pentecostés también. Además, este poder, este Espíritu Santo, viene a transformar a sus discípulos. Y si ustedes ven aquel Pedro temeroso que negó a Jesús 3 veces y luego lo ven en Hechos
predicando el evangelio sin temor. Aquel Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo perseguía a los cristianos y después cuando lo vemos entregar su vida por completo a la causa de Cristo y salvar a través de la predicación del evangelio a miles de personas, vemos que la diferencia la da únicamente la llenura del Espíritu Santo en un montón de hombres temerosos, inseguros. Los convierte en hombres completamente con una convicción increíble, que están dispuestos a entregar sus vidas por completo al Señor y a la causa de Cristo. Podemos parafrasear o interpretar esta enseñanza, este pasaje, de la siguiente manera. Juan predicó acerca del Hijo de Dios, quien es llamado aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que bautiza con el Espíritu Santo. Juan estaba seguro de que era él, porque ya Dios le había indicado cuál sería la señal que vería. ¿Cuál sería la señal? Pues que el Espíritu Santo reposaría suavemente sobre él, sobre Cristo, tal como lo hace una paloma. Y de esta manera podríamos entender e interpretar el pasaje de una manera muy sencilla, es decir, Juan estaba seguro de que era Cristo porque descendió sobre él el Espíritu Santo. Juan lo pudo ver en ese momento y reconocerlo de inmediato y predicar a los demás. Ahí está ese que yo les mencionaba, que venía después de mí, pero que es antes de mí. Este juego de palabras es después de mí. ¿Por qué? Porque yo vengo preparándole el camino a él, pero es antes de mí porque existe desde siempre. A él es el que yo predicaba, dice Juan, y esto es lo que nos está contando aquí. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que además bautiza con el Espíritu Santo. Al respecto, quiero agregar esta semana una reflexión que nos puede servir de aplicación a nuestras vidas. Jesús viene hacia Juan, punto número 1. Y si aún no has aceptado al Señor en tu corazón, yo quiero preguntarte, me gustaría preguntarte, ¿cuántas veces habrá venido Jesús a tu vida de diferentes maneras, a través de diferentes personas, a través de películas, libros, predicaciones o algún otro medio? Jesús ha intentado llegar a tu corazón, a tu vida, así como Jesús viene hacia Juan, como comienza este pasaje. ¿Y cuál ha sido tu respuesta al respecto? ¿Le has aceptado o le has rechazado? ¿Te has hecho de la vista ciega, como dicen? ¿O has escuchado y has prestado atención en realidad al mensaje? En segundo lugar, Juan le contó a todos quién era Jesús. Si ya conoces a Jesús y le has aceptado y le has recibido como Señor y Salvador de tu vida, ¿estás hablando a otros de Jesús? ¿O estás callado, como dicen cristianos de la secreta o camuflados, como el camaleón? ¿Estás escondido, te da vergüenza, te da miedo? ¿O no estás seguro de tu fe? ¿Le estás contando a todos quién es Él, quién es Jesús? ¿Y qué vino a hacer por nosotros, a este mundo? En tercer lugar, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, nadie más. Si eres alguien que se aburre en la iglesia o que ve a los demás adorando a Dios, pero no puede adorar como ellos adoran, y lo desearía, tal vez usted desea adorar a Dios en espíritu y en verdad, como nos dice Juan en su capítulo 4, que vamos a ver más adelante. Pero usted quiere eso, pero no puede. Y quiere sentir el poder sobrenatural de Dios, pero no puede. Quizás hoy sea el día en el que usted tome una decisión genuina y siga en verdad a Cristo. Si lo amamos, si lo seguimos de corazón, si apasionadamente le buscamos, leemos su palabra, hablamos con Él todos los días, Él se va a encargar de darnos lo que nosotros le pedimos de acuerdo a su voluntad. Si usted lo que le pide es, lléname Señor, quiero conocerte, Dios va a complacerle. Jesús va a darle lo que usted quiere y le va a llenar con su Santo Espíritu y va a poder ser como todos estos apóstoles y discípulos de Cristo llenos del Espíritu Santo, predicándole con fervor, con amor, con pasión y llenando sus vidas de Él. Jesús quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, pero para ello debemos renunciar al pecado. Muchas veces el obstáculo no es que no le pedimos, sino que queremos vivir una vida de pecado. Quizás
queremos seguir haciendo todo lo que nos agrada, que el mundo nos da. Sabemos que está mal, pero seguimos viviendo y practicando pecado. Pecado porque hay una relación sentimental o sexual o amorosa fuera del matrimonio. En cualquier sentido que usted lo quiera pensar. Pecado porque tal vez usted no ha dejado el hábito de mentir, no ha dejado el mal hábito de robar, de hacer fraude, de engañar, incluso pedirle a otros que hagan cosas que están mal delante de Dios. Y bueno, hay una lista de pecados en la Biblia que lo que representan es lejanía de Dios. Dios no puede acercarse a nuestras vidas si estamos practicando deliberadamente y conscientemente el pecado. Porque al fin y al cabo somos pecadores, pero cuando decidimos seguir a Cristo, renunciamos a eso. Ya no queremos seguirlo siendo, ya no queremos practicarlo más. Y aunque nuestra carne es débil y puede ser que volvamos a eso que no queremos, como dice Pablo, puede ser que la carne débil vuelva, pero nos levantamos llorando, tristes, arrepentidos, en verdad, pidiéndole perdón al Señor cada día por nuestras faltas, y Él nos escucha y quiere y puede cambiarnos. Nadie puede ser lleno del Espíritu Santo si primero no renuncia a ese estilo de vida carnal y decide seguir a Jesús y vivir en santidad. Que Dios les bendiga y espero que esta palabra llegue a sus corazones, les toque y puedan tomar una decisión hoy que estamos vivos, porque mañana no sabemos. Bendiciones y nos vemos en el siguiente estudio de la palabra.